Advertencia. Estás entrando a la zona 2.0 de Zadkiel 7 Radio. OVNIs. Fantasmas. Apariciones. Fenómenos paranormales. Duendes. Seres extraños. Encuentros cercanos. Estás entrando a la zona 2.0 de Zadkiel 7 Radio. Estás escuchando Zona 2.0 de Zadkiel 7 Radio. Conducen y presentan Arturo Sarabia y David García. Las opiniones expresadas en este programa no necesariamente son compartidas por Zadkiel 7 Networks. Buenas noches, estamos comenzando una transmisión más del programa Zona 2.0 de Zadkiel 7 Networks, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. En cabina nos acompañan David García y Pablo Quesada. Muy buenas noches, auditorio, muy buenas noches, Rafael. Pablo. Hola, muy buenas noches a todos los que nos van a escuchar. A nuestro invitado, igual un saludo. Hoy tenemos un invitado de lujo, hoy estamos de manteles largos porque vamos a poder platicar con Jorge Martín Miranda, que es un investigador del fenómeno OVNI en Puerto Rico. Seguramente usted lo conoce, su trayectoria es muy destacada y en realidad es uno de los investigadores a los cuales hay que tenerles muchísimo respeto por su labor de investigación. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a los tres, Arturo, David y Pablo. Para mí es un honor estar en su programa y que me den la oportunidad de estar en contacto con su público allá en México, un pueblo al que quiero tanto y tengo muy buenos amigos allá, y también a nivel internacional, porque sé que el programa de ustedes es visto por muchas personas a través del internet. Así es, y pues la intención es que nos compartas un poco de tus experiencias como investigador en Puerto Rico. En México te comenzamos a conocer en tu labor a partir de la década de los 90, cuando tú comenzabas a presentar con Jaime Maussan todas las investigaciones que has realizado en Puerto Rico. ¿Qué nos puedes comentar de tus experiencias en este campo de la investigación? ¿Qué está sucediendo en Puerto Rico y qué ha venido sucediendo en Puerto Rico desde la década de los 90? Bueno, yo te diría que desde hace muchos años antes, desde décadas antes, ¿okay? Nosotros tenemos informaciones de la causística OVNI aquí en Puerto Rico, casos muy interesantes desde los años 20 y los años 30. Luego de esto, yo te diría que la oleada más fuerte comenzó con la era moderna de los ovnis, ¿no? Y los objetos volantes no identificados, que comenzó en el 47, 48. En Estados Unidos se vio aquel famoso caso de Roswell y otros casos parecidos, etcétera. En México, precisamente en su país, se dio el caso aquel del Indio Guerrero y otros casos más que fueron muy importantes, pero que por alguna razón no son muy discutidos, tienen gran importancia. Pero aquí empezó más o menos con más fuerza la cosa, yo te diría que a partir de los años 50, donde hubo una serie de avistamientos impresionantes en esta parte de Puerto Rico, flotillas de objetos, existen fotografías de esa época, de flotillas completas de objetos voladores no identificados, pasando sobre diferentes pueblos, Mayagüez, Yauco, Guánica, etcétera. Precisamente esa zona es la que queda en el extremo suroeste de Puerto Rico, se puede decir, y es un área sumamente caliente en cuanto a actividad ovnis. Precisamente, Arturo, antes de comenzar el programa estuvimos conversando un rato. Sí. Una conversación muy amena y muy interesante por muchas cosas que me relataste sobre investigaciones de ustedes allá en México, muy importante, que eventualmente estoy seguro que el público va a estar muy interesado en conocer. Y me preguntaste por esto del globo con radar, que estaría en un lugar en Puerto Rico y que podría estar relacionado con la situación de los ovnis aquí. Y eso es precisamente en el área suroeste de la isla, entre el sector de los municipios de Cabo Rojo y Lajas. Esa es una de las zonas más calientes en cuanto a actividad ovni alienígena en Puerto Rico. La segunda zona más caliente
o igualmente caliente es la zona del bosque forestal del Yunque, en el extremo oeste de Puerto Rico. Otra es la zona del pueblo de Adjuntas y pueblos cercanos, Utuado, Jayuya, Lares, que queda en el centro de Puerto Rico, un poco hacia el oeste. Aguadilla, en el extremo norte, oeste de Puerto Rico. Y muchos no lo saben, pero la zona donde está el radioobservatorio de Arecibo es frecuentada en muchas ocasiones por estos objetos. Hay muchas personas allí que han visto naves, han visto cilindros gigantescos suspendidos encima de la antena del observatorio de Arecibo, han visto esferas, han visto platos voladores, se han dado muchas situaciones importantes allí que aquí básicamente la prensa no discute, porque aquí en los años 80, inicio de los 90 todavía había mucha cobertura por algunos medios, el Nuevo Día y el periódico El Vocero, de muchos de estos casos, pero luego de esto ocurrió algo que la materia OVNI en Puerto Rico ha sido básicamente censurada en muchos aspectos, mucha presión. Nosotros hemos sentido parte de esa presión también en cuanto a la discusión de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, y todo eso parece haberse debido a que en el año 99 comenzamos a investigar una situación que se estaba produciendo en la isla municipio de Vieques, que es una isla que pertenece a Puerto Rico, un municipio en la zona este de Puerto Rico, está a varias millas fuera de la costa, y allí se estaban produciendo una serie de situaciones que desconocíamos, aquí todo el mundo las desconocía, pero cuando ocurrió un accidente allí, me imagino que ustedes saben que en Vieques hubo en Puerto Rico una protesta bastante grande de pueblo de Puerto Rico, porque la Marina de Estados Unidos utilizaba esa isla para hacer bombardeos, prácticas militares, experimentaciones con armas, etc. Y esa isla es una isla poblada, ¿ok? Ellos se habían apoderado de la isla desde los años 40 y habían dejado solamente una pequeña franja en el centro de la isla donde residían personas, la población de Vieques. Los otras partes de la isla, a partir de ahí, la parte derecha y parte izquierda, la habían convertido en bases, y la parte derecha de la isla era una zona totalmente restringida donde hacían bombardeos, hacían ejercicios militares, etcétera. Pues nosotros fuimos a investigar este accidente que se dio allí, que provocó la muerte de un puertorriqueño, un guardia puertorriqueño, en la zona de bombardeos, por un accidente de un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que lanzó una bomba en el lugar equivocado y fallecieron personas, entre ellos David Sanés, que es esta persona. Nosotros fuimos a investigar porque notamos muchas cosas muy extrañas, muchas ambigüedades en las informaciones que daban las autoridades, tanto locales como federales aquí, de la Marina de Estados Unidos, que compraba esa zona. Y siempre hemos visto esas ambigüedades, por lo regular, Arturo y compañeros, tiende a estar envuelto de un modo u otro el fenómeno OVNI, ¿okay? Cada vez que hay ese tipo de ambigüedades, que esas ambigüedades se deben inicialmente a que hace política de Puerto Rico contra Estados Unidos, que somos un territorio colonial, ¿no? Y a lo mejor pues podía ser un poquito neurálgico para ellos discutir la muerte de esta persona allí en una base que estaba controlada por ellos, en de Vieques, de la que se habían apoderado. Pero cuando fuimos allá a investigar, nos llevamos una sorpresa mayúscula. O sea, la cantidad de información que comenzamos a encontrar, yo y mi señora me acompañaba, fue increíble. Un caudal de información voluminoso. Pudimos sacar en claro que la Marina de Guerra de Estados Unidos estaba utilizando esa isla para llevar a cabo aparentemente un programa secreto de contacto con inteligencia extraterrestre, prueba tal vez de tecnología. Allí los pescadores, todos los pescadores de la isla habían visto cosas increíbles, naves gigantescas entrando y saliendo del mar, recogiendo agua del mar, seres por todas partes de la isla, humanoides, estos pequeños, tipo grises se podría decir, y otros altos, rubios, blancos. Y también sacamos en claro que el área, especialmente, aunque ocurría en las dos áreas de las dos bases, Campamento García y el área de los bombardeos restringidos, en el sector de los bombardeos, que estaba totalmente restringida para el público, nosotros conseguimos conversar con guardias de seguridad en esa sección de la isla, que trabajaban allí durante los bombardeos,
con personal de la Marina de Estados Unidos, oficiales, etcétera, personal especializado de la Raytheon Corporation, que también tenían que ver con los sistemas de radar allí, las mediciones que hacían, las triangulaciones para los bombardeos y todo lo demás. Y estas personas nos dijeron que en varias ocasiones habían visto, cuando en altas horas de la noche, por ejemplo, estaba produciéndose un ejercicio de bombardeo o iba a producirse, y de momento veían estas luces bien gigantescas en el cielo que comenzaban a descender. Descendían hasta unas lagunas que están ya totalmente destruidas allí, contaminadas por los bombardeos de décadas. Y cuando veían bien lo que eran platillos voladores gigantescos de un tamaño descomunal que descendían y se quedaban suspendidos a poca distancia del suelo sobre esta zona de las lagunas en el extremo este de la isla, donde estaban hacían mucho de los bombardeos. Cada vez que esto ocurría, este personal puertorriqueño y los otros de la Marina de bajo nivel unidad eran ordenados a salir del área por personal que estaba ahí de alto nivel, y el personal de bajo nivel de la Marina también era ordenado a salir del área, y se les decía que no podían discutir con nadie lo que estaba ocurriendo allí y lo que habían visto. ¿Qué ocurría luego con estas naves, con los tripulantes de estos artefactos gigantescos? ¿Qué hacía este personal de alto nivel de la base Rupert Rhodes, que se quedaba allí con quien fuese? ¿Cómo interactuaban? ¿A base de qué? No se sabe. Pero estas personas nos dijeron que eso había ocurrido en varias ocasiones. Y como ese hubo otras muchas informaciones, eso nos demostró que él estaba utilizando en secreto la isla de Vieques para no solamente las prácticas de militares, bombardeo, etcétera. Eso fácilmente era un parapeto, ¿no? Era una pantalla para encubrir lo otro que se estaba haciendo allí. Este aparente contacto, esta situación que se estaba produciendo allí. Tan pronto nosotros hicimos públicas todas esas informaciones en nuestro programa que teníamos en ese entonces, radial, y en un libro que publicamos, que es Polígono del Tercer Tipo, que es este que ustedes ven aquí, pues aparentemente tocamos un nervio sensitivo, es obvio, ¿no? Y comenzamos a sentir presiones, y pues los medios no querían casi, no querían darnos casi acceso, etcétera, en las discusiones, y se ha notado de allá para acá un control más fuerte en los medios en cuanto a la discusión del tema. Pero como esas situaciones ha habido muchas otras aquí en Puerto Rico, ¿okay? ¿Tú crees que la presencia de los militares estadounidenses en la isla de Puerto Rico se acrecentó cuando se incrementó también el fenómeno del avistamiento de objetos en la isla? Te estoy escuchando un poco entrecortado. Sí, no sé por qué ahorita se está entrecortando la señal. Digo, no es la primera vez que nos ocurre que hace un rato estábamos hablando bien y ahorita ya se oye medio extraña la señal. Pero me parece que me estás preguntando si creía que la presencia militar de los Estados Unidos en Puerto Rico se incrementó a la luz de ellos haberte enterado de esta actividad ovni extraterrestre aquí en la isla. Así es. Bueno, yo te podría decir lo siguiente. Las fuerzas militares de los Estados Unidos en Puerto Rico conocen desde hace mucho tiempo de esta presencia en la isla. Precisamente nosotros tenemos informaciones desde los años 30 de una persona que trabajó sirviéndole de guía a equipos especializados de minerólogos, geólogos, etcétera, que estaban haciendo investigaciones en Puerto Rico sobre los minerales que existían en Puerto Rico, las áreas boscosas y todo esto. Y este personal en muchas ocasiones tenía que quedarse en aquella época del 34 o 35 en estas zonas que para aquel entonces eran zonas bien apartadas, extremadamente boscosas, alejadas de la población. Y este muchacho les indica, ahora un señor, básicamente falleció hace poco, les servía de guía y les ayudaba con sus equipos y sus cosas. Y él me dice que en una ocasión en el 34, por ahí, 34, 35, ayudándolos en una zona bien profunda dentro del bosque del Yunque, ellos vieron una serie de fenómenos. Ellos tuvieron unos encuentros allí con unas criaturas parecidas a lo que llaman Bigfoots, ¿no? Sí. O pies grandes. También vieron unas esferas de luz que los rodeaban en varias ocasiones, vieron figuras luminosas
seres que, por lo que él me describe, claro, él no sabía mucho de esto, pero por lo que él me describe eran seres más o menos de apariencia tipo grises, pero envueltos en una fosforescencia blanca, y otras cosas por el estilo. Ya de por sí, ya en ese entonces tenían que haberse dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿ok? Y eso fue en los años 30. De allá para acá han ocurrido muchísimas cosas más, y cada vez fueron introduciéndose más en esa zona también las fuerzas militares. La Marina de Estados Unidos, a través de la base Rupert Rhodes, comenzó a hacer proyectos allá adentro, montaron unos sistemas poderosos de radar en una de las montañas principales en el bosque, que es llamada Pico del Este. Unos radares bien poderosos donde ha habido muchos incidentes, y en este momento incluso hay fotos, se ven objetos entrando y saliendo de esa zona. Alegadamente los radares han sido inactivados desde unos años hacia acá, pero se continúan viendo flotillas entrando y saliendo de esa zona, y han ocurrido muchísimos encuentros con seres de tipo alienígena, tipo grises, otros altos rubios, blancos, vestidos con unos mamelucos plateados, anaranjados, azules, criaturas de este tipo Yeti o Bigfoot, y otras situaciones anómalas, por decir algo, ¿no? Al respecto. Pero antes de eso también yo te diría que sabían de que algo extraño estaba ocurriendo, y tendría que estar sospechando ya algo, de que podría ser algo de posible origen no humano, o de alguien que contaba con una tecnología extremadamente avanzada, porque cuando nosotros comenzamos a investigar sobre la situación de Vieques, tuvimos conocimiento de que ya para 1911, 1912 por ahí, la Marina de Estados Unidos había montado en Vieques, ellos se habían apoderado de la isla de Puerto Rico tras invadirla durante la guerra hispanoamericana en el año de 1898. Ya para 1911 por ahí, ellos montaron un observatorio magnético en la isla de Vieques. Tú sabes que con eso pues hacen mediciones de la aerorradiación magnética en la zona, etcétera, con fines alegadamente de sismología y ese tipo de cosas. Pero aparentemente comenzaron a darse cuenta de unas fluctuaciones extrañas en el magnetismo de la zona, ¿okay? De que algo extraño estaba ocurriendo, y parece implicar que había algún tipo de tecnología que estaba siendo utilizado que producía esas fluctuaciones en el magnetismo de toda esa zona. Por ende, ¿quién en esa época tenía una tecnología tan avanzada como para eso? Sí, exactamente. Me imagino que ya ahí comenzaron a percatarse de lo que estaba ocurriendo. Luego, pues con la excusa de que necesitaban la isla de Vieques para convertirla en una base carbonera para sus buques de guerra, para controlar el Caribe y parte de Sudamérica, pues entonces se apoderaron de la isla también. El gobierno de Puerto Rico le cedió la isla, claro, como colonia al fin, y comenzaron a utilizar la isla. Pero me parece que las dos cosas estaban envueltas. Había intereses geopolíticos, militares, sí, pero me parece que lo otro ya estaba envuelto desde hacía mucho tiempo, y no nos imaginamos que eso era así. ¿Y cuál es la percepción de la población de la isla de Puerto Rico ante los esfuerzos militares, los esfuerzos de la prensa por acallar lo que ocurre? Porque tenemos entendido que mucha gente dentro de la isla ya ha sido testigo presencial de este tipo de fenómenos. Sí, en Puerto Rico la cantidad de personas que han vivido este tipo de experiencias y que han sido testigos de avistamientos importantes es enorme. Miles y miles de personas. Te lo digo por experiencia propia. En mis archivos yo tengo miles de casos. Del Yunque nada más tengo miles de casos en el Yunque. De Cabo Rojo lo mismo. De adjuntas, etcétera. Es una situación verdaderamente impresionante, la cantidad de situaciones que se han producido aquí. La gente aquí no ve con temor el asunto. Aceptan que está ocurriendo. Lo que ocurre es que, como siempre, como ocurre allá también y en muchas otras partes, estoy seguro, comienza la campañita esta famosa de ridículo. Exacto. De comenzar a burlarse de los testigos, ridiculizar. Los medios comienzan con programas donde cuestionan la credibilidad de los testigos, que si estarían borrachos, etcétera. Y las personas resienten eso. Y en muchas ocasiones prefieren callarse y no informar lo que han visto para no someterse a ese tipo de ridiculización, ¿no? Incluso aquí se han creado grupos de alegados investigadores y expertos en la materia que resultan ser agentes que lo que hacen es diseminando desinformación y prestándose esta campaña de ridículo para evitar que el público siga dando informaciones importantes. Pero aún así sigue ocurriendo y siguen trascendiendo las evidencias, etcétera. En este momento estamos investigando una serie de informaciones y me ha llegado una serie de material visual
de, por ejemplo, una zona en Puerto Rico, no voy a decir exactamente el lugar, porque vamos a revelar esto pronto en algo que estamos preparando, donde se ve en un punto de Puerto Rico en la distancia, y no se trata de lo que te comuniqué antes del programa, de una situación que se había producido en Cabo Rojo, sí. Esto es en otra parte de la isla. Se ve a la distancia un objeto cilíndrico de gran tamaño, fuera de la costa de Puerto Rico, y entonces se ven también en fotos aparte tomadas por otras personas varios objetos no identificados de forma oval en una zona de la costa de Puerto Rico que parece tener relación con lo que aparecía en las otras fotos de este objeto cilíndrico de gran tamaño. Y como ese, pues nos están llegando muchos otros materiales, o sea que la situación sigue en Puerto Rico, aunque está un poquito más callada a nivel de los medios. Y bueno, como ves, es una situación bastante fuerte. Sí, de hecho la intención de tener una plática contigo es eso precisamente. Nosotros consideramos que Puerto Rico es uno de los puntos más importantes de la presencia de algún tipo de inteligencia no humana, y nosotros lo que pretendemos es dar a conocer todo lo que está sucediendo en Puerto Rico. Nosotros también nos manejamos de manera muy subterránea y hacemos lo que podemos y divulgamos en redes sociales, divulgamos en internet, pero en realidad nos interesa demasiado saber qué sucede en Puerto Rico. Dentro de los casos que has investigado, Jorge, ¿tú nos puedes comentar algunos que hayan sido a tu criterio los más sobresalientes? Yo sé que hay muchos, pero a tu criterio alguno que nos pudieras comentar que es de los más sobresalientes. Antes de entrar en eso, te voy a decir lo siguiente. Mi opinión en cuanto a por qué se produce tanta incidencia aquí es de que yo estoy ya convencido de que estos seres, o una variedad de ellos, hace tiempo están aquí en la isla. Están en el subsuelo y están bajo el mar en ciertas áreas de la isla de Puerto Rico, en el territorio puertorriqueño. Cada vez surge más evidencia de que eso es así. Precisamente uno de los sitios donde están en el subsuelo es en la zona del Bosque del Yunque, y las autoridades militares de Estados Unidos lo saben. Esa es parte de la razón, de las razones que han tenido para controlar totalmente el área y ahora recientemente federalizarla totalmente. Algo se está haciendo allí, están haciendo algún tipo de investigación. Hay personas que han tenido encuentros allí con estos seres, pero también han visto personal militar que o los llevan detenidos a estas criaturas o los están escoltando. No se sabe exactamente cuál es la situación que se está produciendo. Tenemos entendido que en esta zona se han visto exactamente los lugares de donde entran y salen las naves seres, y son áreas donde también hay personal militar vigilando muy de cerca la zona. Lo mismo ocurre en Cabo Rojo, en la zona suroeste de Puerto Rico, en Aguadilla. Precisamente recientemente, no sé si ustedes lo vieron, pero nosotros descubrimos, utilizando los mapas de batimetría de profundidad marina de la NOAA y de Google, encontramos al sur de Puerto Rico, precisamente al sur de la isla, de esa zona del Yunque, etcétera, bajo el mar, bastante profundo, unos 4.000 pies de profundidad, lo que parece ser dos estructuras gigantescas, una en forma de un cuadrado formada por 4 por 5 rectángulos, pero entre todas forman un cuadrado totalmente angular, lineal, y eso, como tú sabes, ustedes saben, compañeros, eso no tiene nada de natural. Es una forma geométrica perfecta. Implica cierto grado o inteligencia de parte del que haya hecho esa estructura allá abajo. Si es un proyecto de la Marina, lo dudo mucho, porque a 4.000 pies de profundidad es muy difícil hacer ese tipo de estructura y construcciones con la tecnología actual que tenemos nosotros. Si pertenece a seres extraterrestres que están allá abajo, y muchas personas han visto que estas naves entran y salen del mar, muchas frecuencias, no puedo descartar tampoco, pero pensamos, quién sabe, si eso es un remanente de una cultura desaparecida en la zona del Caribe hace muchos miles de años, cuando el nivel del mar estaba mucho más bajo, ¿no? Todas esas son posibilidades, pero así hemos descubierto en otras zonas de Puerto Rico la misma situación. Lugares donde se ven objetos entrando y saliendo
constantemente por los pescadores, las poblaciones, los pilotos, aviadores comerciales, privados, militares, y en el fondo del mar, haciendo este tipo de investigaciones, he encontrado estas estructuras gigantescas que implican que son de origen artificial. O sea, todo tiende a coincidir en las mismas zonas. Así que no tengo ninguna duda de que hace mucho tiempo están aquí, y eso es parte de lo que está ocurriendo, y que las autoridades norteamericanas lo saben. Sí, de que deben de tener un conocimiento, sí. Arturo, Sí, te escuchamos, perdón. Hay muchos casos aquí en Puerto Rico, pero hay algunos casos que a mí personalmente me llaman más la atención, ¿no? Ahí están los casos de abducciones que se han producido en Puerto Rico, de los cuales algunos muy interesantes, por los detalles que ofrecen, las evidencias que hay médicas, etcétera, de los casos, porque en varios de estos casos que tenemos, que son casos mayormente de damas, pues ha habido sanaciones de parte de estos seres a estas personas. Por ejemplo, algunas de estas personas tenían riñones destruidos, tenían aparentemente cáncer en los huesos y otras condiciones, y le fueron sanados por los seres durante las experiencias, ¿okay? A la misma vez le dieron una serie de informaciones. Ya esto entra en otra área, ¿no? Pero sí, toca como cuestiones de metafísica y cuestiones de religión, ¿no? Le dieron informaciones sobre cosas que van a ocurrir, cambios geológicos que se van a producir, e informaciones que cuando tú examinas bien lo que están diciendo, parecen tener unas connotaciones religiosas, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Que podríamos asociar con los libros religiosos de las diferentes culturas. Todo parece estar unido, ¿no? Siempre hay un patrón en ese tipo de casos. Está el caso que tú conoces de Amaro Rivera, sí, pues, etcétera, que muchas personas pues lo discuten y dicen que no es un caso real, el de las fotografías, etcétera, e incluso han hecho alegados análisis. Pero yo te puedo decir personalmente, Arturo, yo investigué el caso de lleno, de rabo a cabo. Hablé con muchas personas envueltas con la situación, con lo que le ocurrió a él, personas que incluso no eran allegadas a él, personas que vieron la nave, vieron los jets en la misma zona de residencia, una familia de apellido Zapata y otros más, que a esa hora, temprano en la mañana, sintieron unos jets volando bajo y salieron a ver y vieron lo que estaba ocurriendo, y son las mismas fotos que luego tomó Mauri, la misma escena, y muchas otras situaciones. Personalmente, aparte de los análisis que se han hecho, claro, como investigador que soy al fin, que quiero hacer un trabajo objetivo, hice mi propio análisis, ¿okay? Con sistemas digitales de análisis de las fotografías, etcétera, y no encontré nada, pero nada que me indique que puede ser un trucaje, o que pueden ser hilos suspendidos con un modelo, etcétera, etcétera. No aparece nada en cuanto a eso. Y pues desgraciadamente aquellos que hicieron unos alegados análisis indicando que el caso era falso, lo hicieron a base de apreciaciones personales, no a base de evidencia. Sí. La evidencia nunca ha surgido de eso, son apreciaciones personales de ellos y prejuicios. E incluso hubo uno que hizo una verdadera chapucería, que dijo que el caso tenía que ser falso porque tenía que haber habido unos hilos así, y dibujó unos hilos bien burdamente, con una pluma, con un bolígrafo, y dijo, tiene que haber sido así, por lo tanto, pues el caso es falso. Eso es una verdadera chapucería, ¿no? Como decimos acá. Y como ese hay muchos otros casos extremadamente interesantes. Incluso en varios de estos casos tenemos que regresar otra vez al área del Yunque. En varios de estos casos, estas personas, las damas, en un caso son una madre y su hija, en otro caso otras damas residentes en el centro de la isla, y otras personas fueron llevadas a regresión hipnótica por un experto muy serio, el que yo siempre utilizaba en mi investigación, el doctor Manuel Méndez del Toro, y fueron llevadas a hipnosis por separado. Son casos independientes, un caso no tiene nada que ver con el otro, etcétera. Sin embargo, cuando se llevaron a regresión, las informaciones que dieron fueron muy similares, ¿okay? En cuanto a qué les ocurrió, lo que se les explicó por los seres tripulantes de estas naves que intervinieron con ellas. Les hablaron, a una por un lado, a otra por el otro y otra por el otro, de que todo se debe, ellas tenían que ser sanadas porque tienen que ayudar en una misión de dar información, preparar al público para unas cosas que van a ocurrir, etcétera, etcétera. Pero se les dijo también que en la zona del Yunque, y recuerden, esto fue
en forma independiente, las unas de las otras, en sesiones de hipnosis independientes. Se les dijo también que en una zona del yunque bien profunda habían unos laboratorios secretos a gran profundidad donde estaban haciendo experimentos genéticos y de otra índole por las fuerzas militares de los Estados Unidos con científicos que tenían allí prisioneros. ¿Okay? Y que había una fuerte presencia militar y que tenía que ver con el asunto OVNI, y que los seres les decían a ellas que ellos no estaban de acuerdo con lo que estas personas estaban haciendo allí y querían que eso saliese a relucir, que fuese conocido por la población, porque ellos no tenían nada que ver con eso que se estaba llevando a cabo allí, ese tipo de experimentación. Y allí se han producido muchas situaciones que tienden a indicar, Arturo y compañeros, que allí se han hecho experimentos genéticos y se están creando incluso criaturas quiméricas, mitad hombre y mitad criaturas tipo animales, hombres simios y cosas por el estilo, ¿ok? Han salido información y han salido testigos sobre ese tipo de cosas. En tu experiencia, este tipo de seres que están visitando la isla de Puerto Rico no tienen una actitud negativa hacia los habitantes, es decir, no es cuestión de agresión en realidad. No, fíjate, no, nunca ha sido así. Yo no conozco de ningún caso en Puerto Rico donde haya habido algún tipo de actitud hostil, agresiva, de parte de estos seres, tanto de los humanoides tipo grises, etcétera, que aquí hemos visto ya unas 5 o 6 variedades diferentes. Incluso en el yunque, en el bosque, hay unas 5 o 6 variedades diferentes de ellos, por las descripciones que dan los testigos. Ni tampoco de los que se parecen a nosotros, llamados humanos, entre comillas, altos, blancos, pálidos, de pelo rubio corto o rubio largo, vestido con mameluco, con túnicas blancas. Nunca ha habido un caso de agresión hacia las personas. Por el contrario, sí, pues, ha habido casos de abducciones. Y las personas tienden a asustarse y alarmarse porque es una situación sobre la cual no tienen control alguno, ¿no? Estos seres controlan en todo momento la situación y ellos están sometidos, paralizados, etcétera, etcétera, pero no les han hecho daño. Y como te dije antes, incluso les han sanado enfermedades graves, condiciones que tenían. Perdí un poquito el hilo de lo que estaba diciendo. Sí, de la actitud que toman estos seres, que si no era en sentido agresivo, hostil. No. Incluso, y pareciera incluso que ellos quieren hacerse presentes de algún modo, porque se han presentado con naves inmensas a plena luz del día ante miles de testigos, entonces pareciera que ellos quieren de algún modo darse a notar, ¿no? Sí, yo he notado eso, y lo he dicho, o sea, para mí que ellos quieren darse a conocer. Claro, por alguna razón no lo hacen abiertamente. Y sí es cierto lo que algunos dicen de que pues existe tipo Star Trek, ¿no? Un acuerdo de que no pueden hacer ese tipo de cosas porque estarían violando el libre albedrío de una civilización en desarrollo, y el grado de desarrollo de esa civilización, y si existe algún acuerdo tal vez con algunos gobiernos del planeta Tierra de que no hagan eso hasta el momento en que todos se pongan de acuerdo para hacerlo, pues no lo harán. Pero fíjate, de lo que tú me decías, un ejemplo claro, aparte de las sanaciones que han hecho y cosas por el estilo, en Vieques mismo, la isla municipio de la que te comenté, y le comenté a los compañeros, a David y a Pablo, hace un rato, allí las personas han visto a estas criaturas en muchísimas ocasiones. O sea, si ustedes van allí, alguna vez vienen a Puerto Rico y van allí, van a llevarse una gran sorpresa del tipo de información, el calor de información que hay, y todo lo que estas personas han visto. Muchos de los pescadores en las lagunas principales de la isla, en el interior de la isla, veían estas criaturas, porque estos seres pequeños tipo grises, que se han visto tanto allí, parecen ser criaturas anfibias, salen del mar, salen del agua, corren, entran a las lagunas, están dentro de la laguna un buen rato, etcétera, etcétera, luego salen nuevamente y saltan al mar y desaparecen. No sé si allá en México conocían casos de ese tipo, que tienen capacidades de esa índole. Aquí hemos conocido de algunos casos, también hay lagunas importantes como la de Chapala, que está en el estado de Jalisco, en donde se han reportado también la entrada y salida de estos objetos. Incluso por ahí tuvimos la oportunidad de platicar con soldados de la Marina de México, que obviamente nos han pedido que no revelemos la información que nos dan, pero nos han platicado de primera mano que en prácticas militares navales que están haciendo en alta mar han visto los objetos entrar y salir, y dice, es una cuestión extraordinaria, dice, pero no podemos hablar de esto, dice, nos tienen amordazados, no podemos hablar de estos temas.
Si yo tengo un paisano de ustedes de nombre Francisco, que era de la Marina Mexicana, que me hizo llegar una información de que él y sus compañeros en un barco de la Marina tuvieron un encuentro de este tipo, con una gran nave que pasó sobre el barco y dentro del mar, etcétera, etcétera. Después, si consigo los datos, te los voy a hacer llegar. Sí, de hecho, Francisco es uno de los contactos de los que te estoy comentando, okay, precisamente. Exacto. Pues bien, pues mira, además allá en Vieques también, los ven estos seres en la laguna. Los pescadores han ido a tratar de pescar cangrejos, animales de la laguna, y se encuentran con ellos. Están en la zona de los mangles, los árboles de mangle. Los pescadores se le acercan, ellos se quedan totalmente tranquilos, pero cuando ya están a unos 4 a 3 pies, cerca de 1 metro o un poco más de 1 metro de la criatura, ellas saltan, se meten al agua y desaparecen. O sea, pero no les hacen daño en ningún momento, ¿ok? Pero son cautelosas. Los viequenses, para que tú veas, y tiene relación con lo que me estaban diciendo ustedes hace un momento, me preguntaban, me decían, mira Martín, estas criaturas, si quieren, pueden venir y mudarse aquí a la isla Vieques con nosotros. Ellos no nos hacen daño, al contrario, los vemos, nos parecen como si fueran niños, y están aquí. Lo que quisiéramos que se fueran son la gente de la Marina. Eso sí que nos han hecho daño, nos han envenenado, nos han hecho daño, ha habido muchas situaciones negativas. Esos deberían mudarse. Y si esos quieren venirse aquí, pues mire, santo y amén, porque nunca nos han hecho daño, no tendremos ningún reparo en cuanto a eso. Y ha habido esfuerzos. Que tienen las personas de esta criatura. Ha habido esfuerzos por parte de los militares norteamericanos para tratar de ocultar este tipo de circunstancias. Recuerdo mucho un caso de un objeto muy grande al cual salieron a su encuentro 2 cazas, 2 aviones F-14 Tomcat de la Marina de los Estados Unidos, y pareciera que estos aviones militares lo que tratan es de desviar o interceder en la trayectoria para evitar que la gente se percate de esto, ¿no? Sí, lo que ocurrió fue lo siguiente. En el 1987 se comenzó a producir una oleada bien intensa de este tipo de casos en la zona suroeste, específicamente entre los pueblos de Cabo Rojo y Lajas, en el extremo suroeste, de nuevo, perdonando que lo repita. Allí se produjo en mayo 31 del 87, creo que fue. Eso era una tarde, una explosión descomunal que se sintió bajo tierra y estremeció toda la zona suroeste de Puerto Rico y el litoral costero, etcétera. Y comenzaron a producirse muchos fenómenos extraños. Salía un humo azul raro, de un azul cobalto en color, de grietas que se produjeron en la zona, en la laguna Cartagena famosa, que estoy seguro que ustedes conocen. Sí, por supuesto. Y comenzaron a verse muchas observaciones de naves de gran tamaño que se suspendían precisamente sobre la laguna, naves pequeñas que entraban y salían, muchas situaciones, investigaciones aparentemente de personal militar y de inteligencia en el lugar, con equipos que introducían en la laguna y muchas cosas por el estilo. De eso después yo tengo cosas que si quieres te puedo mandar algo. Nosotros comenzamos a investigar todo lo que estaba ocurriendo. Tan pronto nosotros comenzamos a publicar todas esas informaciones de lo que se estaba produciendo en Cabo Rojo y Lajas, luego del terremoto, nosotros recibimos una carta de la CIA, en Estados Unidos. Una carta de la CIA donde nos pedían copia de todas las revistas donde hubiésemos publicado estas informaciones. Aparentemente habíamos tocado un nervio sensitivo con lo que estábamos publicando relacionado al asunto. Y ellos, pues, claro, eso indica que ellos tenían conocimiento, sabían lo que estaba ocurriendo. Luego nos escriben más tarde para pedirnos suscripciones a la revista, ¿ok? O sea, porque parece que querían seguirle dando seguimiento a las informaciones que estábamos sacando a la luz. Entre los casos que se produjeron allí fue ese que tú mencionas, que fue en diciembre 28 de 1988, a las 7 y pico de la noche más o menos. Muchas personas del sector pues escucharon jets militares volando sobre la zona, cerca de la laguna Cartagena, en la comunidad Betances y otras cercanas, y salieron a ver porque ya sabían que en muchas ocasiones cuando escuchaban estos jets militares tipo F-14 o F-18 volando sobre la zona, pues se veían objetos o que había persecuciones de estos objetos, ¿okay? Salieron y para su sorpresa vieron este objeto descomunal parecido como un triángulo gigantesco sobrevolando la zona, y unos jets militares aparentes F-14 volando, tratando de interponerse en su camino, ¿okay? De acorralarlo,
En un momento dado, el objeto se desplaza un poco más hacia el oeste, sobre una antena grande de una estación radial que hay allí, y en ese momento uno de los aviones se le acerca por detrás a gran velocidad. Las personas comenzaron a gritar porque pensaron que iban a impactar al objeto y producir algún tipo de explosión o algo, pero sencillamente el objeto ¡pum!, desapareció de golpe, se desvaneció, dejó de verse, cesó el ruido, cesó todo. Ahí el objeto este gigantesco da la vuelta sobre sí mismo, da un giro ¡pum!, y se va nuevamente hacia el área de la Laguna Cartagena. Llega allí, se suspende un poco más bajo sobre una zona de palmeras en el sector Samán, aledaño a la Laguna Cartagena. Y entonces llega el otro jet que se le acerca y desaparece también. Se fuma cuando se acerca al objeto. Tras esto, este objeto gigantesco se divide en dos objetos, dos secciones triangulares, en un estallido de luz, parecido a una luz brillantísima, una explosión gigantesca de fuegos artificiales, pero sin sonido. Y se separa en dos unidades diferentes de forma triangular. Una se envuelve en una luz amarilla y la otra en luz roja, y comienzan a irse. Pero entonces llega un tercer avión que parece que estaba en la zona, otro F-14, que estaba sobrevolando el área mientras todo esto ocurría. Las personas pensaron que a lo mejor lo que hacía era tomando película, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo e informando. Y del objeto salieron varias esferas rojas que se fueron en persecución del avión, del jet. El jet se pierde hacia el norte sobre una montaña que se llama Monte del Estado, siendo perseguido por esas esferas de luz roja. Entran unas nubes grandes, cúmulos que había, y dejaron de verse tanto el jet como las esferas, y ahí cesó todo. Entonces, las dos secciones que se habían separado se convirtieron en dos del objeto gigantesco triangular. Una se fue como hacia el este, algunos piensan que hacia la zona de la base Rupert Rhodes, en Ceiba, y otra se fue hacia el sur y desapareció a gran velocidad. Y ahí cesó el incidente, pero como eso hubo otros incidentes en esa zona. Y nunca ha habido una declaración oficial por parte del gobierno ni de Puerto Rico ni de Estados Unidos al respecto, ¿eh? Ellos niegan que eso haya ocurrido. Nosotros investigamos esa misma noche, fuimos informados, fuimos allá, hablamos con infinidad de testigos, hay cientos de testigos de incidentes, muy difícil rebatirlo. Hicimos investigaciones esa misma noche con personal de lo que llaman acá FURA, Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía de Puerto Rico, que es una unidad aérea de la Policía de Puerto Rico que trabaja con casos de tráfico de drogas y cosas así por el estilo y cuestiones de seguridad. Y nos dijeron que sus radares sí habían captado todo lo que había ocurrido. Quisieron dar copias de lo que captaron, pero dijeron que sí, que había ocurrido el incidente, y que los aviones venían de Rupert Rhodes, que alegadamente eran aviones que estaban en práctica, entre comillas, pero claro, está ese objeto allí, se da ese encontronazo, pues no estaban en prácticas. Nos comunicamos con Rupert Rhodes y allí un oficial de apellido Birdsey, que estaba a cargo de operaciones aéreas, nos negó que eso hubiese ocurrido y que aviones de ellos estuviesen en esa área esa noche para nada. Sin embargo, cuando nos comunicamos con la torre de control del aeropuerto internacional en San Juan, y hablamos con los especialistas allí, nos dijeron que sí, que ellos tenían registro de los aviones en esa zona y que eran aviones de Rupert Rhodes, que ellos sabían porque se había notificado que iban a hacer prácticas en esa zona. O sea que de la base de Rupert Rhodes nos mintieron al respecto, eran aviones de ellos. Y ahora recientemente hay un oficial caramba, se me olvida el nombre, norteamericano, que trabajaba en equipos especializados para dar mantenimiento a ese tipo de naves, F-14, etcétera, que nos dice que por esos días él estuvo en Rupert Rhodes porque había escuchado rumores, y vio a la gente muy triste, a los compañeros de él, y le preguntó qué había ocurrido. Entonces le dijeron lo que había ocurrido, y que varios compañeros de ellos habían desaparecido en estos aviones, y que el asunto era cierto, y él lo notificó. Tenemos entendido que ha habido militares que se han atrevido a dar declaraciones sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico, Jorge. Sí, ha habido algunos. Han hablado claro de los encuentros que tienen en muchas ocasiones. Por ejemplo, personal de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico, oficiales que han hablado. En una ocasión estaba acá en Puerto Rico, no sé si has visto los videos, el amigo Jaime Rodríguez de Ecuador. Sí. Y fuimos a un lugar en un centro comercial
que hay aquí en Puerto Rico, muy grande, en San Juan, Plaza de las Américas, y allí tenían una exhibición los miembros de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico, y tenían unos helicópteros y otros equipos allí, y conversando con ellos, pues les tocamos el tema. Ven acá, ¿ustedes en alguna ocasión han tenido alguna información o han visto algo relacionado al fenómeno de los llamados ovnis? Y fueron muy amables y muy honrados, muy sinceros, y nos dijeron que sí, que en varias ocasiones ellos los habían visto y habían tenido encuentros con ellos mientras estaban volando alrededor de la isla, algunos en la zona precisamente del suroeste de Puerto Rico, cerca de la laguna Cartagena, que los veían salir de allí y entrar al mar, o venir del mar y entrar a la laguna Cartagena, cuando estaban haciendo sobrevuelos buscando desembarco de droga y cosas por el estilo. Y también nos dijeron que los habían visto en la zona del Yunque, que los veían salir y entrar de zonas específicas, o sea que corroboraron todo esto. Y como esos hay muchos más, incluso aquí hay una base, Arturo, David y Pablo, al sur de Puerto Rico, que es la base de Salinas, Campamento Santiago. Queda en el mismo sur de Puerto Rico, casi en el área central, en el litoral costero, al pie de la cordillera central. Y yo tengo informaciones de muchos incidentes que han ocurrido allí, ¿okay? Incluso una persona que yo conocía personalmente, que era oficial, tuvo una posición bien importante en comunicaciones y sistemas electrónicos en la base, y él nos dijo de que en un par de ocasiones, y esto no fue corroborado luego, claro, por otros miembros de fuerzas élites especiales y otros que también estuvieran envueltos en ese tipo de situaciones como las que voy a explicar, en ocasiones a ellos los reunían un personal militar que se llegaba allí, o personal de alto nivel de la base, los reunía en unos salones y comenzaban a darle como lo que ellos llamaban unos briefings, como unos informes, unas sesiones de información, donde les mostraban incluso películas, y se veía que eran películas viejas porque eran blanco y negro, como de los años 50 o 60, y en esas películas se veían naves estrelladas, se veían cadáveres de seres alienígenas tipo grises, etcétera. Se veían lo que parecían ser autopsias. Entonces les explicaban que todo era cierto, que eso estaba ocurriendo, y ellos preguntaban, pero ¿por qué ustedes nos presentan esto a nosotros? ¿Por qué quieren que nosotros conozcamos este tipo de cosas? Yo les decía, porque esto está ocurriendo y en un momento dado tal vez ustedes sean llamados a intervenir con estos seres si se dan ciertas cosas. Y ustedes tienen que estar claros en que estos seres no son omnipotentes, son falibles, son mortales, mueren, ¿ok? Y si tienen que enfrentarlos en algún momento, tienen que estar preparados psicológicamente para eso. Y les explicaron un montón de cosas más. Y a ellos y a otro personal como te dije, de fuerzas élites, fuerzas especiales, militares de Puerto Rico, que estaban allí, etcétera, etcétera. Y todos me describen lo mismo. E incluso personal de esa base que estuvo en un ejercicio, ¿cómo te diría yo? Un ejercicio especial que se hizo en Arkansas, en una base de Arkansas, en Estados Unidos, en una zona semipantanosa, donde este personal, junto con fuerzas ecuatorianas, no sé si habían norteamericanos, puertorriqueñas, ecuatorianas y de otro país que no recuerdo cuál era, les hicieron participar en un ejercicio donde tenían que evitar que un enemigo imaginario, pero era físico, pero era imaginario en el sentido de que era alegadamente de ellos mismos, ¿no? Iba a destruir un puente, y en el ejercicio ellos tenían que evitar que ese enemigo destruyese ese puente, que era una estructura que se desarmaba fácil, se podía romper, etcétera, etcétera. Todos los equipos de los distintos países fallaron, a excepción del puertorriqueño, porque se dio una situación que no esperaban. Los que me hablaron, oficiales de la Guardia Nacional de Puerto Rico que participaron en ese ejercicio, me dijeron que ellos sintieron, aparentemente venía un helicóptero grande que liberaba en una zona alejada al enemigo, entre comillas. Y luego de eso, pues se producían los eventos, ¿ves? Se sentía que venían acercando, etcétera, pero nunca pudieron ver quiénes eran, ni por dónde venían. Podían sentirlo, ¿ok? En la zona de mangles, de pantano, etcétera, pero nunca lograron verlo. Y nunca pudieron evitar que destruyesen el puente. Cuando le tocó el turno a los puertorriqueños,
estaba ocurriendo todo lo mismo igual. Pero en un momento dado, este que me habló y otro más, le pidieron a un sargento norteamericano que estaba con ellos allí, que habían hecho mucha amistad, que le prestase unos lentes de estos de visión nocturna, unos goggles infrarrojos. Y él le dijo que no podía hacer eso porque había órdenes estrictas de no utilizar esos lentes durante ese ejercicio. Pero como tenían amistad, él insistió y él le prestó los lentes. Para su sorpresa, cuando él mira hacia el área que están sintiendo estos sonidos, estos ruidos, lo que ven son varias criaturas de este tipo grises, arrastrándose en la zona del mangle, y una sentada sobre un tronco, vistiendo como un chaleco especial que parece que lo identificaba. Ellos piensan que era que tenía más rango que las otras. Y esas eran las fuerzas del alegado enemigo que iban a destruir el puente. Ellos accidentalmente vieron de qué se trataba el asunto al utilizar los lentes Google, y fue el único equipo que evitó que pudiesen destruir, porque reaccionaron automáticamente y evitaron que esas criaturas lo hicieran. Las criaturas huyeron y se fueron. Cuando ellos informan a los superiores a cargo del ejercicio lo que había ocurrido, le preguntan: ¿y cómo ustedes pudieron ver eso? Y dicen: porque utilizamos los Google. Ahí se buscó un problema el norteamericano. Le dieron una reprimenda extremadamente fuerte y lo mandaron para Estados Unidos, para Nueva Jersey, donde era originalmente. Entonces a ellos les prohibieron hablar del asunto. Después hablaron con nosotros acá en Puerto Rico. Pero lo que ellos notaron fue de que aparentemente estaban utilizando a entidades de ese tipo para hacer ese tipo de ejercicio, tal vez por sus capacidades tecnológicas o psíquicas, que nublaban la mente de las personas y no les permitían ver que estaban ahí y lo que estaban haciendo. Y al ellos percatarse de eso, pues se dieron cuenta que las fuerzas norteamericanas están mucho más envueltas con esta situación de lo que ellos creían, y les preocupa. Me dijeron: nosotros estamos haciendo esto porque a nosotros nos preocupa. Están ocurriendo cosas que no deberían ser, y el público norteamericano debería estar enterado, y el público de Puerto Rico y mundial debería estar enterado de todo esto que está pasando. ¿Tú crees entonces que las fuerzas militares de Estados Unidos tengan una especie de colaboración con estos seres, o más bien estén tratando de defenderse o de atacar a estos seres? Yo no sabría decirte si tienen una relación directa. Tal vez les estaban dando una demostración de sus capacidades. No necesariamente tengan una relación directa, ¿no? Tal vez estos seres, como te dije, le estaban dando una demostración de sus capacidades. Sabrá Dios por qué. Además, acá entre nosotros, te voy a decir mi opinión personal al respecto. A mí me ocasionaría terror el enterarme que Fuerzas Armadas como la de los Estados Unidos tienen contacto y utilizan la tecnología de seres como estos. Yo no creo que ninguna potencia mundial de la Tierra en este momento está capacitada moralmente para usar ese tipo de tecnología, ¿okay? Porque la historia ha dejado ver claramente que no están capacitadas para eso, ¿okay? La utilizarían como arma, la utilizarían para hacer daño, para apoderarse de los recursos de otros países, para destruir. Por ende, mi esperanza es de que eso no sea cierto, que haya algún tipo de contacto directo, de algún tipo de acuerdo más allá de lo que podría pensarse, ¿no? Dentro de la gente que ha tenido contacto con estos seres, ¿nunca le han referido cuál es su postura frente a las autoridades militares? La postura, por ejemplo, en estos casos de estas damas que te relaté hace un rato, durante la hipnosis, las cosas que les explicaron, ellos no están de acuerdo con muchas de las cosas que se están haciendo. Dicen que las fuerzas militares están intentando sacarles de los lugares donde están, en el subsuelo de Puerto Rico, especialmente en el Yunque, pero que ellos pues cuentan con una tecnología que no ha permitido que puedan introducirse hacia los lugares donde están a gran profundidad, pero que están intentándolo y que les están haciendo incluso daño, pero que ellos podrían defenderse porque tienen la tecnología para hacerlo superior, pero no lo harían porque de hacerlo nos pondrían en peligro a todos nosotros acá afuera, en la superficie. Y ellos, por sus principios y porque ellos cumplen con unas leyes cósmicas, ellos no pueden hacer ese tipo de cosas. Eso es lo que han dicho. Es un grado de irresponsabilidad por parte de la milicia el hecho de actuar de esta manera, porque ellos
históricamente han demostrado, tú lo comentabas hace un momento, que carecen de la capacidad para manejar la tecnología que poseemos, y aún así buscan hacerse de la tecnología extraterrestre. Nos ha quedado el caso de la supuesta ingeniería inversa que han hecho con los objetos recuperados y que la han tratado de aplicar a la tecnología terrestre, que bien decías, yo no sé qué sucedería en este planeta si tuviéramos acceso a mayores elementos para autodestruirnos como seres humanos. Sí, yo creo que Estados Unidos, por ejemplo, y tal vez Rusia, China, ya tengan algunas naves de este tipo, que han podido desarrollar a base de ingeniería revertida, ¿no? No creo que tengan todas las capacidades de las verdaderas de origen alienígena, pero me parece que sí, que tienen algunas naves, ¿sí? Por eso que a veces yo he comentado que hay que tener cuidado en el caso de que si algún día se dice que hay un ataque extraterrestre o algo por el estilo, porque habría que ver quién realmente es el que está produciendo ese ataque. Pudiera ser un ataque con bandera falsa, ¿no? Claro, que no sea una manipulación para justificar unas cosas. Tú sabes muy bien que, por ejemplo, lo que ha dicho Carol Rosin, que fue secretaria de ¿cómo se llama él? El que estuvo a cargo de desarrollo de los vuelos a la luna, Wernher von Braun, ¿okay? Y él le dijo que él había estado en reuniones específicas donde le habían dicho las cosas que se iban a hacer, y una de las cosas que se iba a hacer era que en un momento dado, para justificar unas cosas que se querían hacer, era decir que estábamos siendo atacados por fuerzas extraterrestres. Todo el mundo se iba a unir para defenderse fuerzas extraterrestres bajo una nación específica. Ronald Reagan lo dijo en alguna ocasión. Y que entonces, sí lo dijo, y que entonces pues ya sería muy tarde cuando nos diéramos cuenta de lo que realmente ocurría, ya sería muy tarde porque básicamente existiría un solo gobierno mundial cuyos intereses no eran muy sanos para el resto del planeta. Estos seres sabemos que están en la Tierra, sabemos que tienen bases subterráneas, no solo en Puerto Rico, yo creo que en todo el mundo tienen bases subterráneas, en todo el mundo. En el fondo del mar deben de haber cantidad de bases, pero ¿han revelado a alguna de estas personas que han contactado de dónde vienen o siempre han sido parte de este planeta? Bueno, directamente decir que los seres le hayan dicho, mira, yo vengo de Venus o vengo de tal sitio, etcétera, no. En algunos casos, incluyendo el de estas damas que te comenté hace un rato, durante la hipnosis regresiva, entre las cosas que les explicaron salió, y vuelvo y te digo, coinciden, son casos que no tienen nada que ver el uno con el otro, ocurrieron en distintas fechas, las regresiones fueron hechas por separado, las personas no se conocían, etcétera, etcétera, y la información que subió es la misma. Ellos le dijeron de que, por ejemplo, los seres grises envueltos con las situaciones, en algunos de los casos, no dijeron directamente que venían de un lugar específico, hablaron más bien de algo que en el lenguaje que utilizaron parecía dar a entender que era algo a nivel dimensional, que venían de otro punto dimensional, ¿okay? De ningún punto específico en nuestro medio, sino de algo más a otro plano. Por otro lado dijeron que algunos de los seres que están aquí, de tipo humano, que se han visto, y que incluso algunas de las personas que estaban siendo abducidas son encarnaciones en este mundo de ellos mismos también, que venían en este periodo histórico para efectuar unas labores de información y otra serie de cosas. Y les dijeron que muchos de estos de aspecto humano están en Marte, perdón, en el planeta Marte, que bajo la superficie marciana hay una civilización y están allí. Pues todo esto es muy interesante, Jorge, y en realidad hablar contigo sería pasar días hablando de la cantidad de información que has generado y de las investigaciones que has realizado tú de primera mano, que es lo más loable en este tema, porque te repito, aquí en México también se da y en todos lados del mundo se da el descrédito hacia la gente que ha sido testigo, el descrédito hacia la gente que investiga, y comienzan a hacer un circo para que la gente piense que esto es broma, que esto es una situación inventada por gente que no tiene nada que hacer, pero la realidad es de que nosotros que estamos de primera mano inmersos en la investigación de estos temas y que hemos estado documentando en video lo que se ha estado presentando en las grandes ciudades del mundo, no nos queda lugar a duda de que esto es real, esto es un fenómeno real, definitivamente. Es demasiada la información, es demasiada la evidencia testimonial, documental, fílmica, fotográfica,
desde hace muchas décadas. Algo definitivamente está ocurriendo. Yo no tengo ninguna duda de la realidad del fenómeno, no tengo ninguna duda, igual que ustedes, de que están aquí, estamos compartiendo este planeta. Y básicamente lo que estamos viviendo es una realidad dividida, la que nos presentan como la realidad entre comillas real, perdonando la redundancia, y la otra realidad donde todo este tipo de fenómenos y todo este tipo de situaciones está produciendo cotidianamente, día a día, y sin embargo no trasciende, porque recuerda aquella máxima que dicen muchas veces los gobiernos que no les gusta mucho la información, de que aquello que no se discute no existe. Y esa es la estrategia que han preferido utilizar, el ridículo y no discutir las cosas para que el público no haga conciencia de lo que está pasando. Sí, por supuesto. ¿Y tú qué crees, a qué crees que vaya a llevar todo este fenómeno? ¿A qué crees que nos lleve todo esto? Eventualmente, a que es tanta la información que sigue surgiendo en todas partes, incluso aquí en Puerto Rico, allá en México, en Brasil, en todas partes, que eventualmente van a tener que decir algo, definitivamente. Son muchas las evidencias, los testimonios, etcétera, las situaciones que se han producido. Ese es mi pensamiento, de que van a tener que decir algo los gobiernos. Pero quería decirte algo también. Aparte de eso, yo antes solía pensar que todo esto era algo, un fenómeno derivado de tal vez inteligencias provenientes de un lugar lejano en el espacio, en nuestro universo físico, en naves que venían con gran tecnología, y que todo era un asunto de tuercas y tornillos, ¿no? De naves físicas, etcétera. Pero después de tantos años de investigación y de encontrarme con muchos casos que me han hecho darme contra la pared, al darme cuenta de una serie de situaciones que parecen tener lindes con la cuestión espiritual, y también que parecen indicar que más que ser viajeros que vienen a través de nuestro universo físico, parecen ser entidades que están viniendo de universos paralelos. Aquí en Puerto Rico en los últimos años hemos encontrado muchos casos, incluso tenemos fotografías, donde se ven portales abriéndose en el cielo, de las que salen naves, y entran naves cilíndricas, naves ovaladas, naves esféricas, tanto de día como de noche. Y esto ha ido como en aumento. Algo se acerca con todo esto. Yo estoy seguro que en México está ocurriendo también. Sí, está ocurriendo. En muchas otras partes. Parece abrirse el cielo, entran y salen estos artefactos y se cierra nuevamente este orificio. Y en las imágenes que hemos podido captar y analizar con filtros digitales se ve claramente, se puede ver el túnel del ¿cómo se dice? El túnel del hoyo de gusano, del wormhole, como le quieran llamar, y se ven los objetos entrando o saliendo de esto, y luego cómo se cierra todo y desaparece. Por eso yo estoy casi convencido que más de que un fenómeno físico sí, pero a otro nivel, ¿no? No están llegando necesariamente de lugares apartados en nuestro universo, sino que más bien de otros planos dimensionales, entrando a través de estos hoyos de gusano. Jorge, ojalá y haya una segunda oportunidad de platicar contigo. Por ahí hay otro amigo investigador de Argentina, no sé si lo conozcas, Dani Morone, que de hecho él lleva 25 años en un programa llamado Aeropuerto Orión en Argentina. Ayer estuvimos charlando con él en una entrevista que nos hicieron, y me estaba comentando el día de hoy, cuando supo que íbamos a hablar contigo, que a ver si hubiera una posibilidad de que en un futuro cercano pudiéramos hacer otro enlace contigo y hacer un enlace para hacer directamente la transmisión en México y en Argentina al mismo tiempo. ¿Cómo no? Aquí estamos a la orden. Y de hecho, incluso me gustaría, porque yo he tenido la suerte, si se puede decir así, de darme con una serie de casos, con situaciones que luego me he enterado de que en Argentina se han producido exactamente igual, cosas muy raras en casos relacionados a encuentros con alienígenas, pero los detalles son básicamente similares y en lugares básicamente similares. Acá, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la Laguna Cartagena, ¿okay? Que es un área de mucha actividad de este tipo, seres de estos pequeños, y una situación que se dio con una tecnología que estaban utilizando, que luego me entero por el amigo argentino Guillermo Aldunati, de allá
lo que llaman la Laguna del Pescado, en la zona de Victoria, que es una área bien rica en este tipo de situaciones también en Argentina, y se dio una situación idéntica, que a mí me sorprendió. Ambos nos quedamos sorprendidos cuando él me comenta lo que había ocurrido, y yo le comenté entonces lo que había ocurrido acá, que no lo voy a comentar aquí ahora, pero es verdaderamente interesante, extremadamente interesante. Sí, por supuesto, porque lo más curioso es de que se dan situaciones similares en puntos totalmente distantes del planeta y que te refieren exactamente a los mismos seres, exactamente a las mismas situaciones, que son lugares muy similares, y pues para que la gente se ponga de acuerdo para estar inventando la misma historia, pues esa es la parte compleja. Eso es lo que no encaja con las versiones oficiales, entre comillas, ¿no? Jorge, si nos pudieras decir al auditorio que nos va a escuchar, ¿en dónde puede ponerse en contacto contigo? Tal vez para hacerte llegar algún material, tal vez para hacerte algún comentario, seguir tu trabajo. Bueno, pueden ponerse en contacto conmigo a través de la página que tengo en Facebook. Aparece bajo mi nombre, Jorge Martín Miranda. Jorge Martín Miranda. Pueden enviarme ahí sus notas, sus comentarios. Si quieren enviarme material visual, video, fotografía, fantástico. O pueden llamarme, el que quiera y tenga la facilidad para hacerlo, llamarnos a nuestro teléfono, área de código 787-758-0692, 787-758-0692. Nosotros, yo no sé si tú la sabías, tenemos una revista que producimos acá en Puerto Rico donde discutimos todo este tipo de casos y situaciones, y muchas de las cosas que vamos encontrando en las investigaciones las publicamos a través de la revista. Se llama Enigmas del Milenio, y en ella pues aquellas personas que quieran hacernos llegar algún material que interesen que sea conocido, pues estamos abiertos a presentar el material en la revista, si así lo quieren también. ¿Hay alguna manera de que pueda la gente o podamos nosotros mismos hacernos llegar de esta revista o de tu libro? Sí, cómo no. Del libro está agotado en este momento, pero puedo ver a ver si queda alguno por ahí que pueda conseguir y hacértelo llegar. Y de la revista, pues luego te puedo hacer llegar copias. Ok, sí, para la gente que tenga interés en leer tu libro o en leer las revistas, no sé si hay alguna forma de que se suscriban por internet o les llegue en PDF o esté en algún portal. Suscripciones no tenemos, pero estoy precisamente pensando en este momento la posibilidad de tal vez en un futuro cercano pues poder hacerlo en PDF. Estaría genial, Jorge, incluso por aquí en México, si te puede servir la idea. Nosotros tenemos contactos con editoriales que pueden a lo mejor tal vez hacer un tiraje de tu revista para distribuirla en México, que sería muy interesante. Bueno, vamos a ver, vamos a discutirlo. Sí, vamos a platicarlo. Ojalá y podamos reunirnos contigo por Skype y en alguna otra ocasión posterior, no muy lejana, y me gustaría mucho de verdad hacer el enlace con Argentina para poder platicar de muchos aspectos, porque lo que nos interesa a nosotros es divulgar realmente lo que está sucediendo, y divulgar no lo que sucede en México, sino lo que sucede en todas partes del mundo. Y Puerto Rico para nosotros es uno de los puntos neurálgicos de este fenómeno, Jorge. Porque es como tú dijiste hace un momento, o sea, cuando tú ves que en Puerto Rico ocurren una serie de casos con tales y tales y tales y tales características y situaciones, y en México se produce el mismo tipo de casos con la misma situación, las mismas características, y en Argentina también, y en Brasil también, etcétera, algo está ocurriendo, o sea, eso no es casual, hay unas correlaciones claras que indican de que el asunto está produciéndose y amerita una investigación seria e importante. Y lo más importante, que la gente tome en consideración que hay una verdadera investigación detrás de todo esto, que no todo es lo que les presentan en la televisión como espectáculo, porque esto no es un espectáculo. El fenómeno ovni, el fenómeno de los seres, es un fenómeno complejo, no es algo de... La gente piensa ver ovnis nada más es salir en la noche y ver una lucecita en el cielo. Esto es un fenómeno muy complejo, Jorge. Muy complejo. Y trabajar en este tipo de investigaciones conlleva muchos sacrificios. Las personas no tienen idea de los muchos sacrificios que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto, de situaciones que hemos tenido que vivir, incluso peligrosas, vamos a decir, por continuar llevando a cabo esta investigación y sacando a la luz todas estas informaciones. Y es como tú dices, estoy de acuerdo con ustedes.
la cosa va mucho más allá de lo que puedan pensar las personas que estén escuchando esta grabación esta noche. Pues así es. Pues despedimos este programa, agradecemos a Jorge Martín Miranda que nos haya facilitado esta entrevista. Teníamos mucho tiempo de querer platicar con él. Le agradecemos porque, insisto, para Zadkiel 7 y para mucha gente en México, Jorge, y te lo puedo decir de verdad, para mucha gente en México, tu trabajo es sumamente respetado, porque en realidad eres uno de los investigadores que valen mucho la pena en este tipo de temas, y esperamos que sigas generando más información, como sé que lo vas a hacer, y que nos des la facilidad de conocer también en México y en otras partes del mundo lo que estás investigando y lo que está sucediendo en la isla de Puerto Rico. Muchas gracias. Y estoy de acuerdo, o mejor dicho, quiero decir que antes de comenzar esta entrevista y esta discusión que hemos tenido entre todos, me comentaste de una serie de casos que ustedes están investigando que yo creo que son extremadamente importantes. Y nos dijiste que pronto vas a dar a conocer parte de este material. De hecho, vamos a dar a conocer mucho material que no hemos dado a conocer. Hemos tenido participaciones importantes en History Channel, grabamos 2 temporadas de la serie Contacto Extraterrestre. Hemos tenido programas para Japón, para Rusia, para España, para cualquier cantidad de países. Pero aún así, y yo creo que tú coincidirás conmigo en este punto, podemos pasarnos días hablando de todas nuestras experiencias y podemos pasar mucho tiempo presentando material. Y lo vamos a hacer porque en realidad no queremos quedarnos con eso que hemos logrado documentar, porque hay evidencia fílmica muy importante que hemos captado y que la vamos a dar a conocer tarde o temprano. Y yo te lo comentaba fuera del aire, que en realidad te voy a hacer llegar mucho del material que Zadkiel 7 ha generado para que te des cuenta también de lo que está sucediendo en México. Yo lo analizaría, lo estudiaría y te digo, no se utilizaría para nada sin el permiso de ustedes. En eso yo siempre he sido bien estricto, ¿okay? Me puede enviar parte de ese material, yo lo vería y no lo voy a utilizar para nada, ¿okay? Lo que sí que quería aprovechar para decirle al público internacional que está escuchando esto esta noche y viéndolo, a que estén pendientes al momento en que ustedes hagan públicas estas informaciones, porque son verdaderamente importantes. Sí, son importantes, y de una vez te lo comento, Jorge, en realidad nosotros no lucramos jamás con nuestro material. Y si nosotros vamos a hacerte llegar cierta información y vamos a hacerte llegar cierto material, es con la única intención de que también lo difundas, porque entre más difundamos esta realidad, pues vamos a estar colaborando con Puerto Rico, con Argentina, con España, con todo el mundo, para efecto de que la gente realmente sepa qué está sucediendo en este planeta. Estoy seguro de que después de este programa muchas personas de acá de la isla se van a comunicar con ustedes también. Pues ojalá, porque en realidad nosotros hacemos esto. Tú lo decías hace un momento, es muy complicado dedicarle tiempo a esto porque generalmente los verdaderos investigadores no vivimos de esto, porque no lucramos de esto. A mí cualquier cantidad de veces me han preguntado, ¿y quién les paga? Nadie nos paga. ¿Y quién los patrocina? Nadie nos patrocina. En realidad todo lo hacemos con nuestros propios medios y es muy complicado hacerlo de esta manera. Como decimos acá, se hace a pulmón. Exactamente, todo a pulmón lo hacemos, y yo creo que la verdadera investigación es esta precisamente, la que no está lucrando con algo, porque cuando la gente lucra con un material, pues empieza a grabar globos, empieza a grabar cualquier tipo de circunstancias, nada más para presentar algo en los medios y que le genere un ingreso. Nosotros no somos este tipo de gente que lucramos con lo que hacemos, porque lo hacemos partiendo de la idea de que nosotros somos los primeros que queremos tener respuestas. A lo mejor nunca llegamos a tener una respuesta fehaciente, pero estamos tratando de allegarnos de ella. Bueno, pues yo les agradezco la oportunidad que me han dado esta noche para estar en contacto con su público, y sepan que tienen acá un amigo y un colega que en cualquier momento pues que lo necesiten, pues estaría a sus órdenes, ¿okay? Igualmente, Jorge, sabes que cuentas con todo el equipo de Zadkiel 7, que somos muchísima gente que está involucrada en este proyecto. Hay psicólogos, hay ingenieros, yo soy abogado, hay mucha gente que está dedicada a aportar su parte de la ciencia para tratar de llegar a una comprobación de la realidad de este fenómeno. Y pues también en lo que podamos apoyarte, cuenta con nosotros de verdad y cuenta con todo el equipo de Zadkiel 7. Muchas gracias. Pues nada más nos resta despedir al invitado de esta noche, Pablo.
Pues agradeciéndole que nos haya compartido esta noche las experiencias que ha tenido, muy interesantes la verdad. Yo me he quedado con la boca abierta, pero esperemos que esté pronto aquí con nosotros para compartirnos más de esas experiencias. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a los tres, Arturo, David y Pablo. Estamos, te lo comento, estamos en este año planeando hacer un congreso de ovnis en México. Y de antemano te digo que si se llega a cuajar este proyecto, porque bien lo decías, cuesta mucho trabajo hacer esto, tú vas a ser uno de los principales invitados, ojalá y puedas estar con nosotros en México este año. Bueno, en cuanto a eso, si tan pronto terminemos la grabación, me gustaría decirte algo fuera del aire. Sí, por supuesto, ahorita terminamos el programa y charlamos fuera del aire. David. Ok, muchas gracias. Es un gusto, Jorge. Tienes Igualmente, mucho material. Más quería reiterar, tener una segunda entrevista contigo para que nos mostraras un poquito más de tu material que tienes. Sí, yo le había dicho a Arturo que pues como no sabía exactamente qué temas íbamos a tocar, pues no tenía ciertos visuales que podía haber mostrado para ustedes, ¿no? Y para el público. Pero en la próxima ocasión nos ponemos de acuerdo. Sí, porque es mucha actividad que hay por ahí. Mostramos cosas, sí. Pues Jorge, te agradecemos, cerramos el programa y quedamos fuera del aire para charlar. Te agradecemos mucho nuevamente, un abrazo desde México y en verdad queremos contar contigo en este programa y cuenta con los micrófonos de Zona 2.0 cuando tengas información que quieras revelar al público. Muchas gracias, buenas noches. Pues esta ha sido una transmisión más de Zona 2.0. Despedimos a nuestro invitado de honor que en esta ocasión nos acompañó, nos hizo el honor, porque para nosotros es un honor realmente tener a Jorge Martín Miranda con nosotros y pues seguimos en contacto. Tengan buena noche. Hasta luego. Zona 2.0 fue una producción de Zadkiel 7 Networks. Desde la Ciudad de México para todo el mundo. Seguimos en contacto.